Cuando hablamos de un equipo UPS en línea o UPS online, siempre se habla de la famosa línea de bypass. Pero ¿qué es esa línea? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es útil? Esto es lo que vamos a ver en este video. El diagrama a bloques, ya lo habíamos visto, es de un UPS online o llamado doble conversión. Recordando, se le llama doble conversión porque cuenta con un rectificador que hace la conversión de corriente alterna a corriente directa, y después se cuenta con un inversor que toma esa corriente directa del rectificador y la convierte de nuevo a una corriente alterna. Por eso se le llama doble conversión. El equipo UPS Online, en su modo normal de operación, el modo ideal para que nuestra carga siempre esté lo mejor posible protegida, deberá tomar la energía de la entrada, pasar por esta parte hacia el rectificador, hacia el inversor y hacia la carga. Este es el camino normal de la energía. Para poder, a partir de una energía no regulada de entrada, obtener una energía regulada a la salida e ininterrumpida, gracias a la operación del inversor y a el respaldo cuando se requiera de la batería. Pero recordemos que existe un camino alterno y ese camino se le llama línea de bypass. A partir de la energía de la entrada, aunque no siempre es el caso, después mostraremos otros casos o otros tipos de configuraciones en donde no se unan entrada y bypass. Pero partiendo que viene de la misma energía de la entrada, este camino pasa por el switch estático o conmutador estático y nos puede dar energía hacia la salida. Este es un camino alterno que solamente se va a utilizar cuando el inversor no pueda alimentarnos correctamente la carga. La línea de bypass o línea de derivación es un camino alterno para lograr el objetivo principal de un UPS de no interrumpir la energía en los casos en que el inversor, por alguna razón, no puede alimentar la carga. Por ejemplo, si hay alguna sobrecarga, esto es que si le estamos pidiendo al UPS más carga de aquella para la que está diseñado a alimentar, se tendría que ir a bypass. Un equipo de 20 kVA, si le ponemos de carga 25 kVA, estamos sobrepasando su capacidad de diseño y por lo tanto el equipo se tendrá que ir a bypass. Esto es debido a que como no puede alimentar tanta carga, podría ocasionársele daños internos al equipo y por ello se protege y se va al modo de bypass. Ese sería uno de los casos. Otro de los casos podría ser que el UPS tenga una falla y esta falla principalmente sería en el inversor, ya sea que se dañó algún transistor del inversor, se abrió un fusible o hay alguna sobretemperatura, sobre todo en el inversor. Cualquiera de estas condiciones podrían provocar que el equipo tenga que irse al modo de operación en bypass. Lógicamente, el modo de operación en bypass es un modo no deseado en la mayoría de los casos. Ahora, esto aplica para equipos UPS en línea y no importa si el UPS es monofásico o trifásico. Ambos tienen línea de bypass. Mientras la carga permanezca en la línea de bypass, hay que recordar que no se nos olvide que no hay regulación de voltaje. ¿Por qué? Porque la carga ya no está siendo alimentada por el inversor. El inversor es el que efectúa esa función de regular el voltaje y la frecuencia. Entonces, si estamos en bypass, no hay regulación de voltaje ni frecuencia y tampoco contamos con respaldo en baterías. El respaldo en baterías, en el caso de corte de energía, lo tenemos disponible por medio del inversor. Pero cuando estamos operando en bypass, no hay
operación con inversor. El inversor se encuentra apagado. Entonces, siempre es bien importante que tengan en cuenta que si su carga se encuentra en bypass, la carga no está siendo protegida y no hay regulación de voltaje. El bypass es un modo no deseado, pero se utiliza para evitar al máximo la interrupción de voltaje en la carga cuando hay una falla. El único caso en el cual no sería por causas de una falla es un modo llamado modo eco. Muchos equipos hoy en día en línea están incorporando un modo llamado modo eco. Y eco se refiere a modo económico. Un equipo cuando está operando de forma normal con el rectificador, el inversor alimentando la carga, se genera un calentamiento por la propia operación del equipo y eso genera pérdidas de energía en forma de watts. Por ello se estableció el modo eco en muchos equipos. Actualmente ya es una función que ofrecen los fabricantes de los equipos UPS, y en el modo eco, el cual se tiene que configurar, si el voltaje en la línea de bypass se encuentra dentro de rangos aceptables, el UPS permanecerá en el modo de bypass y de esta manera las pérdidas por calentamiento serán mucho menores, ya que el rectificador y el inversor se encuentran sin carga. Continuamente el UPS va a estar monitoreando voltaje en la línea de bypass. Si el voltaje en la línea de bypass llega a acercarse al borde de donde se sale del límite, ya sea por voltaje, por frecuencia, inmediatamente se va o regresa a la operación en línea en el inversor. Esta operación es totalmente automática y no pone en riesgo la carga. Mientras que el voltaje permanezca dentro de los límites normales, el equipo permanecería operando en bypass. Si ya el voltaje se sale mucho del rango, el equipo se va a operación en línea con inversor. Si se encuentra operando en el modo eco con el equipo estando en bypass y en ese instante hay un corte de energía, el equipo inmediatamente toma la carga con inversor y respalda con baterías. Como les recuerdo, no hay riesgo para la carga con el modo eco. Y esto nos permite ahorrar dinero por las pérdidas que estamos economizando al no tener el equipo operando en línea. Este sería el único caso, el modo eco, en el cual estemos operando el equipo en bypass en una operación no de emergencia, sino sería una operación normal. La ida y regreso a bypass o a normal en el modo eco se hace de forma automática sin ninguna necesidad de intervención del usuario. La línea de bypass del UPS, recordemos que es una línea o es un camino alterno que nos va a permitir mantener energizada la carga en el caso de algún evento indeseable que tengamos un problema en el UPS. Pero con el mismo propósito de mantener protegida la carga, el equipo tiene unos rangos de voltaje de esa línea de bypass. Si el voltaje no se encuentra dentro de esos rangos, no se va a ir a bypass. Esto con el objeto de proteger a la carga. Supongamos que el voltaje es bastante alto. Si el equipo se fuera a bypass cuando lo requiera, ese alto voltaje podría provocarnos un daño en la carga. Por ello, hay un rango de voltaje dentro del cual se considera el bypass como disponible. Ese rango es de un más menos 10% a partir del voltaje nominal. Por ejemplo, si tu voltaje nominal es de 120 volts, el voltaje de bypass aceptable va a ser desde 108 a 132 volts. Esto es 120 volts más menos 12 volts, que es el 10%. Si el voltaje de operación del equipo es de 220 volts,
en países como España, Argentina, etc. El 10% de 220 volts son 22 volts. Por lo tanto, el voltaje aceptable de bypass va a ser desde 198 hasta 242 volts. Dentro de ese rango se considera aceptable el voltaje de bypass. Todo esto es automático. El equipo lo está continuamente midiendo y está determinando si el voltaje es el adecuado. También la frecuencia es importante y se revisa, y esta para el bypass deberá estar dentro de un rango de más o menos 1 Hz. En países en que la frecuencia nominal es de 50 Hz, estamos hablando desde 49 hasta 51 Hz, y en países en que la frecuencia nominal es de 60 Hz, la frecuencia del bypass aceptable es de 59 a 61 Hz. Hay equipos que les podría afectar el hecho de que la frecuencia no esté dentro del rango, y por ello este rango también en bypass en cuanto a la frecuencia. Otra condición que esto aplica para equipos, solamente para equipos trifásicos, es que se deberá tener una rotación en la línea de bypass, una rotación ABC o RST. Hay países en donde la rotación se le llama ABC, hay otros países donde se le llama RST. Incluso hay lugares donde también se le llama rotación 1, 2, 3. Esa es la rotación adecuada. Si la rotación no es la correcta, también se considera el bypass que no está disponible. Si no se cumplen las condiciones anteriores, el bypass se dice que está inhibido y la línea de bypass no estará disponible. La causa de esto o la razón de esto es para proteger la carga. Por eso los rangos de voltaje y frecuencia de la línea de bypass son muy pequeños. Esto es en busca de que si vamos a alimentar la carga por medio de la línea de bypass, que sea con un voltaje adecuado, que no ponga en riesgo la operación de la misma carga, de los aparatos que se encuentran conectados a la salida del UPS. Recordemos que para ir al modo de bypass y con el propósito de que en esta operación el voltaje en la carga no se vea interrumpido en ningún instante, el inversor del UPS se pondrá en paralelo momentáneamente con la línea de bypass. Una vez que se hace esto, se apaga o desconecta el inversor y ya está transferida la carga a la línea de bypass. Igual al revés, si estamos en bypass y nos vamos a ir a operación normal, se pone en paralelo el inversor con la línea de bypass y luego se desconecta el bypass. De esta manera se hace la transferencia a bypass o la retransferencia. Tiene que ser en paralelando dos voltajes diferentes. Uno es el voltaje de la línea de bypass y el otro es el voltaje de la salida del inversor. Esto nos permite que en esas operaciones de transferencia bypass y retransferencia normal, el voltaje no se ve interrumpido en ningún instante. Para que esto sea posible de emparalela en un instante el inversor con la línea de bypass, es necesario que la onda del voltaje del inversor y la onda de voltaje del bypass estén en sincronía. Eso es importante, que estén en sincronía, y ahorita vamos a ver por qué de ello. Antes de esto, vamos a pasar a ver nuevamente el diagrama a bloques del UPS para ejemplificar la operación de ir a bypass y regresar a operación normal. Aquí estamos nuevamente en el diagrama a bloques del UPS en línea, y aquí estoy mostrando el estatus del interruptor CB1, que es este, el interruptor CB2, que es el de baterías, el interruptor CB3. Se encuentran todos cerrados, y esto nos indica que el UPS se encuentra operando normalmente, es decir, que el rectificador se encuentra encendido, el inversor también se encuentra encendido y la carga está siendo alimentada.
hay energía en la línea de bypass hasta este punto, pero como el switch estático lo tengo apagado, aquí lo estoy mostrando con este botoncito en color rojo, no pasa el voltaje para este lado. Aunque claro, como están en paralelo, aquí hay energía, pero esta es de salida del inversor. Simplemente está apagado, el switch estático está apagado. Si ahora quisiéramos irnos a bypass, supongamos que hay una falla en el inversor y se tiene que ir el equipo a bypass. Lo que haría el equipo es cerrar el switch estático y con ello está emparelelando la línea de bypass con la línea de salida del inversor. Se empararelan momentáneamente y después lo que va a hacer es que va a abrir el interruptor CB3. Con esto ya no hay energía de la salida del inversor hacia la carga. Ahora la energía solamente está pasando por medio de la línea de bypass por el switch estático hacia la carga. Esta transferencia de la carga de estar pasando primero por el inversor, ahora pasar por medio de la línea de bypass, este movimiento se hizo sin interrumpir en ningún instante el voltaje. ¿Por qué? Porque emparalelamos el voltaje del inversor, lo emparalelamos con la línea de bypass momentáneamente. Y ya después, ahora sí desconectamos el interruptor CB3 y con eso ya la carga solamente está pasando por la línea de bypass. Si ahora queremos regresar a operación normal, para regresar a operación normal, lo que hacemos es cerrar el interruptor CB3 y con ello están emparalelados la salida del inversor y el bypass. Pero rápidamente mandamos a apagar el switch estático y ahora la carga está pasando solamente por el inversor. Es ahí donde les muestro o donde les explico que estamos emparalelando la línea de bypass con la línea de inversor momentáneamente para transferir a operación en bypass o retransferir a operación normal. Pero para poder emparalelar dos voltajes diferentes necesitamos que ambos voltajes estén sincronizados. Vamos a explicar en qué consiste o por qué es necesario que estén sincronizados. Aquí en este caso tenemos dos baterías de 12 volts, las cuales están conectadas en paralelo. Como ambas baterías tienen la misma magnitud de voltaje, que es 12 volts, y está conectado el más con el más y el menos con el menos, ambos voltajes se oponen uno al otro y no hay circulación de corriente entre una batería y la otra, y por lo tanto no hay ningún riesgo de poder emparalelar los dos voltajes de corriente directa. Son dos voltajes diferentes, este es una batería, este es otra, y no hay problema que se paralelen porque tienen el mismo voltaje, tienen la misma magnitud de voltaje. En el caso de abajo, estamos emparelelando una batería de 18 volts con una de 12 volts. Aunque están conectadas más con más y menos con menos, pero hay una diferencia de potencial entre una y la otra. Esto provocará que de la batería de 18 volts haya una circulación de corriente hacia la batería de 12 volts, lo cual es algo indeseable. De hecho, no hay un control sobre esa corriente y eso podríamos estar hablando de una especie de cortocircuito. Por lo tanto, este tipo de conexión no es aceptado hacerla. No debemos de emparalelar baterías de diferente nivel de voltaje. Entre mayor sea la diferencia, peor es la situación.
Ahora vamos a ver un caso similar, pero con formas de onda de corriente alterna. Aquí tenemos dos formas de onda. La superior es la forma de onda del voltaje de bypass y la de abajo es la forma de onda del voltaje de inversor. Ambas son ondas senoidales y tienen la misma magnitud de voltaje, pero no están en sincronía, están lo que se dice fuera de sincronía. Si nosotros trazamos una línea, en el cruce por cero, veremos que cuando la forma de onda de bypass está en cero, el inversor está en un voltaje muy alto, casi llegando al máximo. Vamos a ver otro caso. Cuando la forma de onda del bypass sea negativa, valor máximo negativo, la forma de onda del inversor, aunque es negativa, pero no está en el mismo nivel de voltaje. Incluso en este punto, voy a tratar de trazar la línea. En este punto, en la forma de onda del bypass, el voltaje en este instante es negativo y en el inversor en este instante es positivo. Ese es el efecto que causa si las formas de onda están fuera de sincronía. Hay diferencias de voltaje y si esos dos voltajes o esas dos formas de onda las emparalelamos, hay un efecto de cortocircuito. Si vemos el caso de la derecha, donde igual la forma de onda superior es la de bypass, la de abajo es la del inversor, pero aquí están sincronizadas. Cuando la del bypass es 0, la de inversor es 0. Cuando la del bypass es máximo positivo, la de inversor es máximo positivo. Y por ejemplo en este punto supongamos que hay 170 volts, que sería 120 volts RMS, su valor máximo de la onda es 120 por raíz de 2, serían 170 aproximadamente. En el inversor va a haber también 170 volts. Por lo tanto, estamos emparelelando dos voltajes de la misma magnitud. Y como vimos en el ejemplo anterior con baterías, al ser voltajes de la misma magnitud, no hay problema porque la circulación de corriente es casi cero o mínima. Es por ello que es importante que las formas de ondas se encuentren en sincronía para poderlas emparalelar. Si no están en sincronía, no se pueden emparalelar. Fuera de sincronía, no se pueden emparalelar. Y si están en sincronía, sí es posible que las emparalelemos. Por ello es importante la sincronía. Esa función de sincronizar la forma de onda del inversor con la forma de onda del bypass, esa función la ejecuta el UPS y es de manera automática. Y la sincronización se realiza para que sea posible emparalelar las dos formas de onda en caso de ser necesario. Ya vimos que para que podamos emparalelar dos formas de onda de corriente alterna diferentes, que en este caso es bypass e inversor, deberán de tener la misma magnitud de voltaje. Ya vimos que dentro de un más o menos 10%, deberán de tener la misma frecuencia y deberán de estar en sincronía. La revisión para que esto se pueda cumplir y por lo tanto se puedan emparalelar las ondas, aunque es momentáneo, esa función la realiza el UPS de forma automática. Es algo bastante delicado y por ello eso no se puede hacer de forma manual. El equipo lo hace automáticamente y cuando tiene que irse a bypass, primero verifica que las ondas estén sincronizadas, que los voltajes estén dentro del rango y que la frecuencia esté dentro del rango. Y de ser así, realiza la función de ir a bypass o regresar de bypass a modo de operación normal.
Por ello es bien importante la sincronización con el bypass. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que ya vimos. El primer punto sería, el UPS se va a ir a bypass si el inversor no puede alimentar la carga. Las causas serían por una falla o por una sobrecarga. Son las causas principales. Si las condiciones que hacían que el inversor no pudiera alimentar la carga, si esas condiciones se corrigen, el UPS automáticamente regresará a operación normal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un equipo de 20 kVA y tenemos de carga 18 kVA. Está dentro del rango, el UPS puede operar normalmente. Pero le agregamos una carga adicional y en el momento en que esta carga que conectamos adicional encienda, puede ser de una magnitud grande en el momento del encendido. Y podría suceder que el UPS se vaya a una capacidad de carga de 23 kVA, que es más de 20. En ese instante que sobrepasamos la capacidad máxima del UPS, el UPS se va a ir a bypass mientras está arrancando esa carga adicional que colocamos. Una vez que termina de arrancar la carga, baja su nivel de corriente y supongamos que quedamos en 19 kVA. Ya no hay sobrecarga. El UPS automáticamente va a detectar que ya no hay sobrecarga y regresa automáticamente a operación normal. Otro caso sería que supongamos que hay un ventilador que está dañado y ya no está girando. Como el ventilador ya no está girando, ya no se está efectuando bien la función de enfriar el equipo y el UPS se va a sobrecalentar y se va a proteger y se va a ir a bypass. Cambiamos el ventilador dañado, empieza a girar ahora sí el ventilador nuevo, el equipo se enfría y como ya el equipo llega a un rango de operación, hablando de temperatura, que está dentro de lo aceptable, el UPS regresa automáticamente a operación en línea. Por eso les digo que cuando se va el equipo a bypass por causa de algún problema, si el problema se resuelve, el equipo automáticamente va a regresar a operación normal. Otro caso por el cual podríamos irnos a bypass es que estemos apagando el UPS. Supongamos que vamos a hacer un mantenimiento en el equipo y queremos apagarlo. Cuando hacemos el comando de apagado del equipo, por ejemplo, para darle un mantenimiento, lo primero que va a hacer el equipo es irse a operación en bypass. Eso para evitar que la carga se apague. Ya después apagamos la carga o lo que sea y ya se le da mantenimiento al equipo. Una vez que terminemos de dar el mantenimiento, vamos a partir de que está en bypass y hacemos el arranque y tomamos la carga otra vez. Siempre cuando un UPS lo vamos a apagar, hablando de equipos grandes, sobre todo trifásicos, al momento de dar el comando de apagado, el equipo se va a ir a bypass. Bien, el siguiente punto, como resumen, es que el bypass deberá estar dentro de límites para que pueda estar disponible. Esos límites son en voltaje un más menos 10% a partir del nominal y en frecuencia más menos 1 Hz. Si el voltaje llega a salirse de ese rango, el UPS va a generar una alarma que va a decir bypass fuera de límites o bypass no disponible. Y esto significa que si en ese instante el UPS requiriera irse a bypass, no lo va a hacer, porque el voltaje está o muy alto o muy bajo y eso podría comprometer a la carga. Supongamos que el voltaje está muy alto, está un 20% fuera del nominal. Y en ese instante el equipo se descompone, se falló el inversor. Tendría que irse a bypass para no tumbar la carga. Pero como el bypass no está disponible, el equipo va a tumbar la carga. Va a preferir tumbar la carga en lugar de aplicarle un voltaje excesivo que podría dañarla. Como ven,
todas las funciones del equipo se hacen para buscar en lo más posible proteger a la carga. El primer punto es que no se apague. Pero si ya no podemos lograr eso, al menos lo que vamos a hacer es evitar aplicarle un voltaje inadecuado que la pudiera hacer que se dañe. Por ello, tenemos estos límites en el bypass. Esta revisión de estos límites, el UPS continuamente la está ejecutando en todo instante. En el instante que se salga el voltaje de esos límites, deshabilita el bypass. Y deshabilitar el bypass quiere decir que no se va a ir a bypass. Entonces, el UPS, como ya el bypass no lo toma como aceptable, ya no le va a interesar sincronizarse incluso. Ya no se va a sincronizar. De hecho, les comento hablando de este punto, si el voltaje llegara a estar bien, pero la frecuencia llegara a estar, por ejemplo, en 60.5 Hz, en el bypass, el inversor va a darnos también 60.5 Hz. Y esto lo hace el equipo para mantener la sincronía igual a la frecuencia con el bypass. Pero si ya nos salimos de estos más o menos 1 Hz, supongamos que me da 61.5 Hz el bypass, ya estoy fuera de rango. Entonces, como estamos fuera de los límites aceptables, el inversor ya no le interesa sincronizarse y ahora el inversor nos va a dar una frecuencia de 60.0 Hz. La frecuencia que me va a entregar el inversor ya está controlada por un cristal de cuarzo, por el mismo microprocesador, y ya no le interesa sincronizarse con la entrada que está bastante alta, 61.5. Entonces, hablando de la frecuencia, si estamos dentro del rango más o menos 1 Hz, la frecuencia del inversor va a ser igual a la del bypass, siempre que estemos dentro del más o menos 1 Hz. Si ya nos salimos, si la frecuencia se sale de ese rango de más o menos 1 Hz, el UPS ya no le interesa sincronizarse y por lo tanto te va a entregar una frecuencia de 60.0 Hz, o en países o en equipos que son de 50 Hz serían 50.0 Hz. Entonces aquí el punto importante es que si el voltaje y la frecuencia del bypass están dentro de los límites aceptables, el UPS se va a mantener, o el inversor se va a mantener sincronizado con el bypass. Pero si el voltaje del bypass, hablando de voltaje o frecuencia, se sale de los rangos aceptables, el inversor ya no le interesa sincronizarse con el bypass y su frecuencia va a estar regulada por un cristal de cuarzo. Va a dar exactamente la frecuencia para la que está diseñado, ya sea 60 Hz o 50 Hz. Y lógicamente el voltaje también está regulado dentro de un 120 volts más o menos 1% o 220 volts más o menos 1%. Eso no cambia. Aunque el voltaje de bypass suba un poquito o baje, la regulación de voltaje permanece por parte del inversor. Eso sí no lo sigue. Lo que sigue es nada más la frecuencia. Y bueno, este es el mismo último punto. Dice que si el bypass está dentro de límites, el inversor se sincroniza con la línea de bypass. Si no, no se va a sincronizar. Con esto yo espero que ya quede bastante claro lo que es la línea de bypass, por qué es importante, y es bien importante que tomen conciencia si tú tienes en tu compañía donde trabajas, si tú tienes un equipo UPS y de repente ves que el UPS se encuentra en bypass, hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que el equipo esté en bypass quiere decir que tu carga está comprometida. Tu carga no está recibiendo voltaje regulado ni frecuencia. Y si hay un corte de energía, la carga se va a apagar. Por ello, el hecho de que el UPS se encuentre operando en bypass es algo que hay que tomar mucho en cuenta porque es algo que hay que solucionar.
Con esto terminamos el tema de la línea de bypass, un tema que me parece bastante interesante que entiendan los conceptos. Trataré de hacer un video con un equipo en línea en el cual estemos mostrando con osciloscopio la forma de onda de la entrada y la forma de onda de salida del inversor. Y vamos a ver y mostrar con el osciloscopio cuando esté sincronizada las formas de onda. Y también vamos a tratar de mostrar cuando no esté sincronizada para que vean la diferencia. Con eso terminamos este tema y cualquier duda que quede, bienvenida. Trataremos de resolver todas las preguntas que tengan al respecto. Creo que este es un tema bastante interesante que posiblemente les va a generar muchas preguntas y adelante cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, la hacemos. No olviden que todas sus preguntas enriquecen esta comunidad y enriquecen el conocimiento de todos los que estamos en este canal. Por mi parte es todo por este momento y muchísimas gracias. Como siempre, a todas sus visualizaciones, todas sus preguntas, muchas gracias.